podido conectar en esta oportunidad. Vamos a hablar de un lindo tema muy especial. Pero antes de ello quiero compartirte y recordarte de que Dios te ama tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí te quiero presentar el tema de hoy, que se llama Revolucionando mi comunidad con el Evangelio. Por regla general, ¿cómo justificamos normalmente nuestras ideas, decisiones y acciones de infringir la ley de Dios cuando somos rebeldes o nos involucramos en cosas como las drogas, el alcohol, el sexo o la pornografía? Mira la siguiente imagen, cómo estos jóvenes están fumando y están deshaciendo su cuerpo. En la siguiente imagen también vemos cómo estos jóvenes en grupo están derrochando su vida y de su tiempo. No sabemos ser consecuentes ni determinantes, no sabemos decidir lo que es mejor para nosotros. Dejamos que nuestros deseos, emociones y sobre todo la curiosidad nos dominen. Tendemos a hacer el mal en secreto y repetidas veces hasta que esto se vuelve parte de nuestro estilo de vida. Lamentablemente estamos siendo controlados por una creencia equivocada. Quiero contarte una historia de Daniel y sus amigos. Él a sus 14 años, junto con sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia, junto a otros jóvenes para estar al servicio del rey, en otras palabras, para ser esclavos del rey. Estaban siendo formados en la cultura de Babilonia, donde sus costumbres, idiomas y creencias tenían que aprender. Pero Daniel y sus amigos se habían propuesto no contaminarse, sino mantenerse íntegros en las enseñanzas judías y su oración a Dios. No querían infringir la ley de Dios. Esto incluía su alimentación, porque la ley de Moisés les decía que era prohibido comer algunos tipos de animales o tipos de carnes, como la carne de cerdo y la del conejo, o carnes y vinos sacrificadas a ídolos. Entonces ellos renunciaron a los manjares deliciosos del rey y pidieron comer solo vegetales y tomar solo agua. Tenían tanta determinación que preferían morir antes de deshonrar y desobedecer a Dios. Dios les dijo también, siempre le puso en su corazón la obediencia. Dios les dio sabiduría y un entendimiento superior, incluso a los otros sabios que eran nacidos en Babilonia. ¿Conoces tú a cristianos jóvenes que tienen esta actitud como Daniel y sus amigos? ¿Qué hacemos cuando se nos presentan opciones como drogas, alcohol, sexo, pornografía o otras cosas que nos separan de las cosas de Dios? ¿Cómo justificamos? ¿Con qué ideas y pensamientos normalmente nuestra decisión de ceder a opciones que nos llevan a infringir la ley de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros realmente? Daniel y sus amigos son un gran ejemplo a seguir. ¿Cuál es la creencia equivocada que controla nuestra vida muchas veces? Soy joven, necesito tener experiencia. Además, Dios siempre perdona. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero ¿esto será cierto? ¿Pensará Dios de la misma manera? Vamos a ver en la siguiente imagen palabras claves que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Concupiscencia, malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Describe las emociones del alma. También esta palabra significa tendencia natural hacia lo malo. Denota un intenso deseo por cualquier tipo de maldad. Entonces la palabra concupiscencia es, así de sencillo, es hacer cosas malas, deseos de nuestra carne. Entonces, otra palabra muy importante que la vamos a tocar mucho en este tema es Salvador. ¿Qué significa? Que es un libertador, un preservador, sustentador, alguien que libra. Cualquier capaz de liberar de una gran desgracia. También Salvador significa que es un redentor, es nuestro libertador. Y por último, también es un título asignado a Jesucristo. Implica una liberación de la esclavitud del pecado hasta su última consecuencia, la muerte. Entonces, Salvador es una palabra que significa nuestro libertador y ese es Jesucristo.
Ahora vamos a ver cómo podemos nacer de nuevo. En Tito 3, del 3 al 8, en la carta que Pablo le escribe a Tito, le da una lista de cómo éramos antes de conocer a Jesucristo. Las personas las describe como sin razonamiento, ignorantes, con tendencia a hacer el mal, con malos deseos, envidiosos, odiándonos unos a otros, aborrecibles. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y compasión y su amor por la humanidad. Misericordia nos salvó, nos justificó de todos nuestros pecados y nos dio la vida por el Espíritu Santo. Es como si hubiéramos nacido de nuevo a una nueva vida gobernada por Jesús, nuestro Señor, para no seguir siendo esclavos del pecado y de muerte. Jesucristo hizo posible todo esto con su muerte. Aquellos nacidos de nuevo tenemos al Espíritu, quien fue enviado para enseñarnos a hacer lo correcto para que nuestro actuar y nuestras obras sean de beneficio a todas las personas. Entonces, el nacer de nuevo implica que nosotros nos bauticemos, reconozcamos que tenemos un amo y Señor y le obedezcamos a la palabra, no a las personas que nos predican como los pastores o yo incluso que soy su maestra. No tiene nada que ver. Implica obedecer la palabra de Dios, lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces, la verdad bíblica es que Jesucristo es nuestro Señor. Con su sacrificio nos libró de la esclavitud de la muerte, del pecado y nos da el poder de hacer lo bueno. Entonces, como ves ahí en la imagen, Dios nos libera de todo pecado a través de su muerte. Ahora es importante que tomemos muy en cuenta las consecuencias que vienen de vivir pensando según la creencia equivocada. Cuando hablamos de creencia equivocada estamos hablando de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar. Cuando hablamos de la verdad bíblica, hablamos de lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la creencia equivocada? Soy joven, necesito tener experiencia, además Dios siempre perdona. Esa es una creencia errónea. En la primera consecuencia sería viviríamos sin reglas y haciendo las cosas que nos parecen correctas. Otra consecuencia sería viviríamos siendo controlados por los malos deseos como las drogas, alcohol, fornicación, rebeldía, abuso y otras cosas más. Y tendríamos frustrados todo, ¿no? Sin encontrar sentido a la vida y no tendríamos propósito. También seríamos personas deshonestas, llenas de odio, amargura, malos deseos contra otras personas, personas flojas y malas también decisiones que incluso nos iría mal en los estudios, ¿no? Serían malos estudiantes si pensamos de esa manera. También en nuestra mente estaríamos pensando siempre en hacer solamente el mal. Personas que siempre paran deseando hacer las cosas malas, ¿no? Entonces, esta es una creencia equivocada. Ahora vamos a ver cuál es la verdad bíblica que Dios nos muestra en su palabra. Jesucristo es nuestro Señor. Con su sacrificio nos libró de esa esclavitud, de esa forma de pensar, de ese deseo de maldad, del pecado, y Él nos da el poder de hacer lo bueno. ¿Cuál sería su consecuencia de pensar de esta manera? Experimentaríamos el verdadero amor de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para hacer lo correcto. 2. Nos esforzaríamos para que nuestras emociones, nuestras acciones sirviesen a nuestra comunidad. Cuando hablamos de comunidad estamos refiriéndonos a las personas que nos rodean en nuestro entorno. Seríamos buenos estudiantes, ordenados en nuestras cosas, respetuosos con nuestros padres y las demás personas, ¿no? Entonces esto es un valor muy importante y lo tocamos mucho en el CDI cuando decimos de respetar a las otras personas implica muchas cosas. 3. Estaríamos libres de vicios, de vestir a la moda, de orgullo, la falsedad, la hipocresía. No es malo vestir a la moda, simplemente cómo lo hacemos y si esta moda realmente es de beneficio para nosotros o solamente implica deshonrar el nombre de Dios.
ya no tendríamos también que aparentar de ser personas que no somos, porque el Espíritu Santo nos transformaría en personas genuinas. Entonces, personas con doble cara, ¿no? Personas que te dicen, yo te amo, pero después en realidad no lo es así, ¿no? Entonces, también nuestra vida tendría valor y significado, un propósito y autoridad para influenciar bien en otros. Entonces, seríamos influencia para otras personas para que sigan haciendo lo correcto. Siempre he dicho yo que mientras más personas buenas hayan en el mundo, va a haber menos dolor y sufrimiento. Entonces, es una decisión elegir pensar con esta manera, que es la verdad bíblica, para evitar mucho dolor a esta humanidad, ¿no? Entonces, ¿con cuál de la manera de pensar nos conviene vivir? ¿Qué me dices tú de eso? Quiero contarte una historia muy bonita. En una ocasión, un joven muy rico se acercó a Jesús y le preguntó cómo podía obtener la vida eterna. Su argumento era que desde niño había cumplido todos los mandamientos que dictaban las Escrituras. Cuando hablamos de Escritura estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Jesús le miró con amor, le dijo que le faltaba tan solo una más por hacer. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Al escuchar esta palabra, el joven se entristeció y sin decir palabra se fue abatido. Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo que era muy difícil que los ricos entraran al reino de los cielos. Como aquel joven rico, muchas veces preferimos las cosas materiales como el dinero, las joyas, autos, celulares de última generación, moda, tecnología, promiscuidad, etc. Hay muchas cosas que queremos, ¿no? Y que hacemos por encima de Dios. Entonces, nuestros pensamientos y acciones hacen todo lo posible por obtener esas cosas, olvidándonos de lo más importante, nuestra salvación y una vida con Jesús. Entonces, Jesús les repitió que era muy difícil entrar al reino de Dios, porque el hombre solo busca satisfacer sus necesidades y placeres. Entonces, los discípulos, volviendo a lo que dice la Biblia, entonces los discípulos se miraron extrañados y sorprendidos. Entonces, ¿quién podía salvarse?, se preguntaron. Si vemos todo lo que el hombre hace y toda la maldad que comete, aún nosotros los cristianos no nos libraríamos de cometer pecado. Entonces nos preguntamos, ¿quién podría salvarse? Jesús le respondió a sus discípulos, para los hombres es imposible, pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Entonces, si nosotros ponemos nuestra vida en manos de Dios, todo lo podremos. Jesús nos enseñó que debemos buscar primero Dios y su justicia, que lo más importante en la vida es reconocer que fuimos creados para vivir bajo el señorío de Jesucristo y no para hacer lo que nosotros queremos. Esto empieza cuando reconocemos que estamos separados de Dios y por el pecado nos separa de Él. Entonces, por lo tanto, vivimos bajo una sentencia de muerte. Una sentencia en la cual no podemos hacer nada en nuestras fuerzas para librarnos. Cuando nos arrepentimos y aceptamos la salvación de Jesús, entonces le confesamos como Rey y Señor de nuestra vida, que Él es. La Biblia nos dice que nacemos a una nueva y correcta relación con Él. Pero ¿cómo es posible esto? A través de su Espíritu Santo, que fue derramado sobre nuestra vida gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Su muerte abrió ese paso para nuestras vidas. Con esa muerte, Él hizo posible esto. Cuando nos arrepentimos y por fe le pedimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, somos declarados justos y sin pecado. Somos adoptados como hijos de Dios, coherederos de una vida eterna. Empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Comprendemos de dónde venimos,
¿Quiénes somos y para qué estamos en este mundo? Preguntas que nos hacemos siempre. Empezamos a desarrollar nuestras habilidades y talentos para servir y glorificar a Dios. De pronto tenemos un propósito y una meta en nuestra vida. Jesús nos invita y da la oportunidad de darle ese giro a nuestras vidas. Si deseamos entrar en el reino de Dios como sus hijos y sus herederos, necesitamos renunciar a nuestra forma de vida gobernada por el pecado. Debemos arrepentirnos genuinamente de manera que nuestro corazón se abra a Jesucristo. Entonces, amando las cosas de que Dios nos ofrece y aborreciendo lo malo, cosas como el placer, deseos de la carne, vicios, rebeldía, desorden, suciedad, mediocridad, impuntualidad, muchas cosas. Debemos pedirle perdón a Dios por esos pecados y confesar con nuestra boca y con fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué es importante esto? Porque Él derramó su sangre por nuestros pecados, pagó nuestra deuda y nos libró del castigo y la muerte eterna que merecemos. Entonces Él quiere ser nuestro Señor y conforme a su promesa nos perdonará y nos dará su Espíritu, ayudándonos en nuestras debilidades. Nos consolará en nuestra tristeza y cambiará radicalmente nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces, habiendo entendido que Jesucristo es nuestro Señor, con su sacrificio Él nos libró de la esclavitud, de la muerte, del pecado y nos da el poder de hacer lo bueno, tenemos una importante misión. Tenemos 2 retos de aplicar. Entonces, ¿pueden con estos retos? El primer reto es el siguiente: tener una habitación limpia, nuestro baño limpio y ordenado como para el Señor, y compartir el Evangelio con nuestra familia. El segundo reto en esta oportunidad es explicar a su familia que enfermar del COVID no es vergonzoso ni grande, y buscar ayuda es humano porque nos necesitamos entre todos. Entonces, si alguien de tu familia o tú estás con algunos síntomas, debes inmediatamente tomar en cuenta que en estos casos, si presentas COVID, debes comunicarlo al director de nuestro proyecto o al pastor de la iglesia inmediatamente. No esperar a que los síntomas se agraven. Entonces, tu salud es importante y también tu salud espiritual. Por eso es que estos temas van directo a nuestro corazón, para que realmente Dios nos ayude y nos ayude a salir adelante. Entonces, quiero recordarte que es importante no olvidar. ¿Cuál es la creencia bíblica? La verdad bíblica es que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En esta parte nos dice que no somos salvos porque somos buenos, porque esa persona hace cosas buenas, va a ser salva. La Biblia dice totalmente que no es por eso, sino porque Dios nos ama tanto y Él es un papá misericordioso que nos ayuda, nos da esa renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esa vida eterna la hizo gracias a cada gota de sangre que derramó en la cruz. En realidad no fueron gotas, fue mucho, una lluvia, diría yo, de sangre que derramó por nosotros. Entonces, en Tito 3, del 5 al 6, nos dice este versículo que es una verdad bíblica que tenemos que conocer. Agradecerles por su tiempo, realmente fue muy especial haber compartido este tema y recordarles que sean revolucionarios, que revolucionen su casa, su hogar y primeramente su vida con cosas buenas y positivas. Dios les bendiga, queridos jóvenes. Hasta la próxima.